Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer minuto. Si son fans de las tramas intensas, llenas de giros inesperados y emociones a flor de piel, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que literalmente te hará gritar, no puede ser. Prepárense para descubrir el fascinante y a menudo desgarrador mundo de una boda forzada, donde los protagonistas, Kerem y Hande, se ven obligados por sus familias a dar el sí quiero. Sí, han oído bien, obligados. Esto no es un cuento de hadas, es una realidad llena de presión familiar, expectativas sociales y sobre todo, dos corazones que quizás no están en la misma sintonía. Antes de empezar con todo el chisme y el análisis, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ni una sola de nuestras interesantes historias y análisis. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone intenso. La historia de Kerem y Hande es una de esas que nos hacen reflexionar sobre las complejas dinámicas familiares y las tradiciones que a veces pueden pesar más que los propios deseos de los individuos. Imaginen esto, dos jóvenes con sus propias vidas, sus sueños y probablemente sus propios amores o esperanzas de amor, de repente se ven envueltos en un plan orquestado por sus padres. La presión familiar en muchas culturas, y especialmente en contextos donde las familias tienen un peso significativo en las decisiones de vida de sus hijos, puede ser abrumadora. Kerem y Hande no son solo dos personas cualquiera, son, en este escenario, peones en un juego de alianzas, de prestigio, de estatus social o quizás de deudas saldadas, que solo ellos no comprenden del todo al principio. La boda forzada no nace del amor, nace de la obligación. Y ahí es donde reside la chispa de este drama. ¿Cómo se llega a esta situación? Las razones pueden ser tan variadas como los propios conflictos humanos. Podríamos estar hablando de un matrimonio arreglado para consolidar un imperio empresarial. Quizás las familias de Kerem y Hande son rivales ancestrales, y esta unión es la única manera de sellar una paz duradera, o peor aún, de unir fuerzas para enfrentar a un enemigo común. Otra posibilidad es que exista una deuda moral o económica muy grande entre las familias, y la boda sea la forma de saldarla, casi como un intercambio de favores de alto nivel. También puede ser un intento desesperado de las familias por mantener un linaje, una tradición, o por asegurar que sus hijos sigan un camino correcto según sus estándares, ignorando por completo lo que Kerem y Hande realmente desean. La idea de que dos personas sean unidas en matrimonio sin su consentimiento, o bajo una coacción tan fuerte que el consentimiento real se vuelve imposible, es el motor principal de esta narrativa. Y aquí es donde entra el conflicto emocional. Kerem, ¿cómo se siente al respecto? ¿Es un joven rebelde que lucha contra las cadenas impuestas? ¿O es un hijo obediente que, a pesar de su pesar, está dispuesto a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia? Imaginemos a Kerem, quizás un artista o un soñador, alguien que valora su libertad por encima de todo. Que de repente le digan que su destino está sellado, que va a casarse con alguien a quien quizás apenas conoce, o que conoce pero con quien no tiene ningún tipo de conexión romántica, debe ser devastador. Las noches sin dormir, la rabia contenida, la sensación de impotencia, todo eso lo estaría consumiendo. ¿Tiene algún amor secreto? ¿Alguien a quien tuvo que dejar ir por esta imposición? Esas son las preguntas que alimentan la trama y nos hacen empatizar con él. Por otro lado tenemos a Hande. ¿Cómo vive ella esta terrible realidad? ¿Es una joven fuerte que planea su escape? ¿O es una persona sumisa que se resigna a su destino? Quizás Hande es una joven decidida, con planes de carrera, o con una visión muy clara de cómo quiere vivir su vida. Ver que todo eso se desmorona por una decisión que no es suya, debe ser un golpe brutal. Podría estar planeando cómo salir de esta situación, buscando aliados, o quizás se encuentra atrapada en una red de expectativas y deberes que la ahogan. La presión social sobre las mujeres en este tipo de situaciones a menudo es aún mayor, y la condena por no cumplir con los roles esperados puede ser severa. ¿Qué tipo de relación tiene con su familia? ¿La apoya incondicionalmente o siente la fractura de la desaprobación? La dinámica entre Kerem y Hande al verse obligados a compartir un futuro, es el corazón de la historia.
Al principio es de esperar que exista frialdad. De resentimiento, quizás hasta hostilidad. Dos extraños forzados a vivir juntos, a compartir una intimidad que no desean. Cada gesto, cada palabra, estaría cargado de tensión. Se ven las miradas de desesperación en los pasillos. Se escuchan las discusiones silenciosas en la habitación. La falta de confianza sería palpable. Sin embargo, la magia de estas historias es como, a pesar de las circunstancias adversas, pueden surgir chispas de algo más. Imaginen las primeras semanas de casados. Las comidas en silencio, las habitaciones separadas, la incomodidad constante. Pero luego, quizás en un momento de vulnerabilidad compartida, ambos se dan cuenta de que no están solos en su sufrimiento. Podrían descubrir un interés común oculto, una pasión que los acerca, o simplemente la comprensión mutua del dolor que están experimentando. Un comentario sarcástico que se convierte en una risa compartida, un momento de ayuda inesperada, una conversación profunda bajo la luna. Estos pequeños instantes, que parecen insignificantes al principio, pueden ser los cimientos de un cambio radical. El drama se intensifica cuando comienzan a aparecer otros personajes que complican aún más la situación. Quizás hay un ex de Kerem o de Andy que regresa a escena, dispuesto a todo por recuperarlos, o por exponer la verdad de esta unión forzada. Podría haber un miembro de la familia con intenciones ocultas, alguien que se beneficia de esta boda y que hará lo que sea para que se mantenga. O tal vez un amigo cercano de Kerem o Andy que se convierte en su cómplice, ayudándoles a buscar una salida, pero poniéndose en peligro. Cada nuevo personaje introduce una capa de intriga, aumentando el suspense y la complejidad de la trama. Las revelaciones son cruciales en este tipo de historias. Descubrir por qué las familias tomaron esta decisión es un punto de inflexión. Se revela que las familias no son tan poderosas como aparentan y esta boda es un último recurso. O quizás descubren que la historia que les contaron no es del todo cierta, y que hay secretos familiares aún más oscuros detrás de esta unión. Imaginen a Kerem o Andy encontrando un viejo diario, una carta escondida, o teniendo una conversación reveladora con un sirviente que ha estado allí desde siempre. Cada secreto desenterrado tiene el potencial de cambiarlo todo. El clímax de la historia seguramente girará en torno a la posibilidad de que Kerem y Andy escapen de este matrimonio, o de que luchen por su amor en medio de la adversidad. Habrá momentos de gran tensión, de decisiones difíciles, de sacrificios. Podríamos ver una escena donde están a punto de huir, pero son descubiertos. O quizás una confrontación directa con las familias, donde Kerem y Andy unen fuerzas para revelar la verdad y exigir su libertad. La audiencia estará en vilo, esperando ver si logran liberarse de las cadenas de la obligación o si sucumben a la presión. El desarrollo de la relación entre Kerem y Andy es, sin duda, el arco narrativo más importante. Pasar de ser prisioneros de una boda forzada a quizás encontrar un amor genuino en las circunstancias más inesperadas. Esto requiere que ambos personajes evolucionen. Kerem podría aprender a ser más valiente y a luchar por lo que quiere, mientras que Andy podría encontrar la fuerza para romper las expectativas y buscar su propia felicidad. La vulnerabilidad que comparten, la forma en que se apoyan mutuamente cuando el mundo parece estar en su contra, es lo que solidifica su vínculo. Imaginen un momento en el que uno de ellos está a punto de rendirse, y el otro le da la fuerza para seguir adelante. Esas escenas son las que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pensemos también en las posibles consecuencias. Si Kerem y Andy logran escapar, ¿qué pasará con sus familias? ¿Habrá reconciliación o un rompimiento definitivo? Si deciden luchar por su amor, ¿cómo reaccionarán las familias y la sociedad? Estas historias a menudo exploran la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también plantean la dura realidad de que las decisiones tomadas pueden tener repercusiones duraderas. El final podría ser agridulce, dejando al espectador con una sensación de esperanza pero también con la conciencia de que la lucha no ha terminado. Este tipo de tramas también nos invitan a reflexionar sobre la libertad individual frente a las tradiciones y las expectativas familiares. ¿Hasta qué punto debemos sacrificar nuestros propios deseos por complacer a otros? ¿Dónde trazamos la línea entre el respeto a la familia y el derecho a la autodeterminación? La historia de Kerem y Andy nos empuja a cuestionarnos estas ideas, a ponernos en su lugar y a imaginar qué haríamos nosotros en una situación similar. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones externas, cada uno de nosotros tiene el derecho a forjar nuestro propio camino y a buscar nuestra propia felicidad.
En resumen, la boda forzada de Kerem y Ande es una trama rica en drama, conflicto, circuito y desarrollo emocional. Desde la coacción inicial de sus familias hasta la posible evolución de su relación, pasando por los giros inesperados y las revelaciones impactantes, esta historia tiene todos los ingredientes para cautivar a la audiencia. Es un viaje a través de las complejidades de las relaciones familiares, la lucha por la libertad individual y la búsqueda del amor en los lugares más insospechados. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de esta fascinante historia. Hemos recorrido los motivos que llevan a una boda forzada, las emociones que atraviesan Kerem y Ande, los conflictos que surgen con la introducción de nuevos personajes y la posibilidad de un desenlace que podría ser tanto esperanzador como agridulce. Hemos visto cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la valentía pueden encontrar un camino. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo al prepararlo. Antes de despedirme, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Kerem y Ande deberían luchar por su amor o resignarse a su destino? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si el vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas descubran esta increíble historia. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los harán vibrar. Hasta pronto.